Hola, ¿cómo están? Yo de vuelta y voy a estar, todos los días regalándoles un poquito de mi anecdotario de un poquito más de medio siglo. Quería contarles esta anécdota que es del año, son dos en realidad. Una del año 75 y otra del año 77. En el 75, yo tenía 5 años y resulta que mi abuelo recién había partido, recién había descarnado, y yo recuerdo haberme levantado de donde estaba durmiendo y que mi abuelo, que ya no estaba, me llevó a un cajón de un armario que teníamos. Era un armario de esos que ahora le dicen consola. Me llevó a buscar una cajita y en esa cajita estaban mis pulseritas de oro de cuando yo tenía 1 año. Entonces después, bueno, que me volví a ir a dormir, que mi abuelo se despidió, etcétera, mamá me fue a llamar y le dije mamá, y a mi abuela también, les dije mamá, yo ya sé dónde está, dónde están mis pulseritas. Entonces mamá me dijo, ¿cuál pulserita? Entonces yo me levanté y fui hasta donde estaba ese cajón, en ese armario, y le dije, están acá mis pulseritas. Y me rezongaron, me dijeron que yo había estado revolviendo, cuando en realidad yo no estaba revolviendo nada, sino que vino mi abuelo, me llamó cuando yo estaba durmiendo y me llevó hasta ese cajón, a abrir el cajón y a sacar la cajita. Lo recuerdo como si fuera hoy. Esa fue del año 1975 y yo tenía 5 años y recuerdo que no había hecho ninguna travesura, sino que había venido mi abuelo o mi abuelo y que me lo había dicho. Y en el año 77, justo 1 año después de que había partido mi papá, porque fue 28 de febrero, mi papá se fue el 28 de enero, y un año justo después estábamos juntas a dos amigas mías, que como no les avisé que iba a grabar esto, no las voy a nombrar, son dos. Estábamos jugando, era una noche de verano, jugando afuera en el patio de mi casa, la casa de mis abuelos, y empezamos a ver unas luces tremendas, muy fuerte, de color amarillo en el cielo, y después vimos como que esas luces amarillas muy grandes se acercaban y se acercaban. Entonces, como que nos asustamos un poquito y llamamos a mi mamá y a mi abuela, que eran las referentes que estaban en ese momento en casa. Eran ellas dos. Y llamamos a ellas y les dijimos que estábamos viendo esas luces y el por qué era. Aparte, después se hacía de un color, o sea, se oscurecía, o sea, se hacía más intenso. Era como que iba del amarillo al naranja. Y entonces, y se hacía más grande y como que se acercaba más. Y esa fue la primera vez que tuve un avistamiento de ese tipo. Y bueno, nosotras creo que pasaron 15 minutos y nosotros pensamos que habíamos estado mucho rato viendo esa luz grande que venía y se iba, y en un de repente se alejó y se cambió a verde. Y mi mamá, y de ese verde que se alejó, hizo como una L y se fue. Entonces mi mamá me dijo, eso debe ser una antena. No, no te creo, le dije. No es una antena porque nunca vimos una antena para aquel lado. Sí, mañana cuando nos levantemos, bueno,
te voy a mostrar la antena. Bueno, fuimos a acompañar a mis amigas a su casa, estábamos medias asustadas todas y nos fuimos a dormir. Cuando nos levantamos, evidentemente no había ninguna antena y tampoco había un globo aerostático porque, digo, no se iba a acercar a nosotros un globo así, gritando a nosotras y bueno. No tuvimos secuelas ningunas, nadie, que yo sepa. Y fue la primera vez que tuve un avistamiento. Y, o sea, voy a la fecha. Eso también puede haber sido algo elegido o algo que viniera un poquito más, porque la fecha justo fue febrero, un año justito después que mi papá partió. No fue la primera, o sea, fue la primera vez que tuve un avistamiento, pero después tuve otros y que fueron o no tan intensos, pero jamás después me dieron miedo, como que en su momento los deseaba y me gusta comunicarme con así, o sea, como que no son malos los que vi yo, no, o sea, otra persona puede que haya visto algo malo, lo que yo vi no, y lo que a mí me visitó tampoco. Eso quería contarles. Bueno, soy Renecita mágica y soy Renecita pitufina por mi estatura. Y los espero que me sigan y que le den a la campanita, que es gratis y que están ayudando mucho. Y me encantaría que me comenten qué les parece, bueno, mis anécdotas y si quieren algún tips también se los doy. Gracias, un abrazote muy grande desde mi Montevideo chiquito.